¿De verdad? ¿Tiene que inscribirse en Medicare apenas cumple 65 años? ¿Y qué detalle silencioso le hará pagar más por años, creyendo estar protegido? La mayoría cree que es un trámite simple, un paso automático. Peligroso. El verdadero riesgo no es solo inscribirse tarde, es decidir sin entender cómo se conecta con su vida. Porque lo que está en juego es cuánto pagará, quién lo atenderá y su tranquilidad futura. Este video no es para darle miedo, es para quitarle niebla, para que decida con claridad. Si una señal de confusión aparece, no necesita correr, necesita revisar. Le mostraremos cómo. ¿De verdad usted tiene que inscribirse en Medicare apenas cumple 65 años? ¿Y qué detalle silencioso puede hacerle pagar más durante años, incluso cuando hoy cree que ya está protegido? La mayoría de la gente entra a este tema con una idea peligrosa. Cree que cumplir 65 activa un trámite simple, una especie de paso automático que todo el mundo debe hacer igual y sin pensarlo demasiado. Como si Medicare fuera una puerta idéntica para todos. Como si bastara con llegar a cierta edad, marcar una casilla y seguir adelante. Pero esa idea, aunque suena cómoda, es exactamente la que mete a muchas personas en problemas. Porque el verdadero riesgo no es solo inscribirse tarde. Y tampoco es solo inscribirse rápido. El verdadero riesgo es decidir sin entender cómo esa decisión se conecta con todo lo demás. Con el seguro que usted ya tiene, con su trabajo o el de su cónyuge, con sus médicos, con sus medicamentos, con una posible HSA, con sus ingresos y con la forma en que quiere vivir esta etapa. Y cuando esas piezas no se revisan juntas, Medicare deja de ser una ayuda clara y se convierte en una fuente de estrés que pudo haberse evitado. Y aquí va la regla de este video, porque quiero que se la lleve grabada. Hay 4 señales que le dicen si usted está entrando a Medicare a ciegas. La primera es que está decidiendo por costumbre. La segunda es que está confiando en una frase suelta que alguien le dijo. La tercera es que está mirando solo la fecha y no su situación completa. Y la cuarta es que siente prisa, pero no claridad. Si una sola de esas señales aparece en su caso, usted no necesita correr. Usted necesita revisar mejor. Eso es lo que vamos a hacer hoy. No voy a hablarle como si esto fuera un folleto frío, ni como si bastara con memorizar nombres técnicos. Voy a hablarle como se debería hablar de un tema así, con calma, con contexto y pensando en la vida real. Porque lo que está en juego no es solo una inscripción. Lo que está en juego es cuánto va a pagar, con quién se va a atender, qué medicamentos podrá conseguir sin sorpresas y cuánta tranquilidad va a sentir en una etapa donde la paz vale muchísimo. Y le adelanto algo importante. Este no es un video para meterle miedo. Es un video para quitarle niebla, porque cuando la niebla se va, las decisiones cambian. Y en Medicare, decidir mejor puede ahorrarle dinero, errores y dolores de cabeza durante mucho tiempo. Lo primero que hay que romper es una creencia muy instalada. La idea de que cumplir 65 años significa exactamente lo mismo para todos. No significa lo mismo. 2 personas pueden cumplir 65 el mismo día y aún así necesitar decisiones completamente distintas. Una puede seguir trabajando para una empresa grande y tener una cobertura que le permite esperar bien. Otra puede haber dejado el empleo hace poco y creer que Cobra la protege cuando no es así. Otra puede estar en el plan de su cónyuge y asumir que eso basta sin haber revisado cómo coordina con Medicare. Otra puede seguir aportando a una HSA sin saber que ese detalle cambia el calendario. Por fuera parecen casos parecidos. Por dentro no lo son. Por eso, la pregunta correcta no es «ya cumplí 65, ¿qué hago?». La pregunta correcta es «¿cuál es mi situación exacta y cómo entra Medicare dentro de esa situación?». Esa diferencia parece pequeña, pero lo cambia todo, porque cuando usted se hace la primera pregunta, busca una respuesta rápida. Pero cuando se hace la segunda, empieza a pensar como alguien que quiere protegerse de verdad. Y aquí aparece el primer microgiro, porque esto sorprende a mucha gente. La edad abre una etapa, pero la edad no toma la decisión por usted. La fecha no piensa. La fecha no compara planes. La fecha no revisa su cobertura actual. La fecha solo marca el inicio de una ventana en la que equivocarse puede salir caro. Nada más. Lo importante no es llegar a 65. Lo importante es llegar a 65 con claridad. Mucha gente quiere una regla universal porque eso da alivio. Algo como siempre inscríbase ya o siempre espere si tiene otro seguro. El problema es que una frase tan corta puede esconder un error muy largo. Y ese es uno de los grandes peligros de Medicare. Suena simple cuando se lo explican mal.
pero sus consecuencias duran mucho cuando se decide mal. Piense en esto. Usted no está escogiendo un papel, está escogiendo una experiencia. La experiencia de cómo va a funcionar su atención médica en los próximos años. La experiencia de cuánto control tendrá. La experiencia de si sus médicos entran o no entran. La experiencia de cuánto estrés habrá cuando aparezca una factura, una receta o una duda. Eso no se resuelve bien con prisa. Ahora bien, si hay un error que puede perseguir a una persona por mucho tiempo, es retrasar la parte B cuando no debía hacerlo. Aquí es donde muchísima gente pierde dinero sin haber querido perderlo. Y lo más duro es que muchas veces no pasa por irresponsabilidad, pasa por confusión. Hay personas que oyen que Medicare tiene varias partes, pero no entienden cuáles son más delicadas frente al calendario. Y la parte B suele ser una de las que más dolores de cabeza trae cuando se retrasa mal. La persona piensa que puede esperar, sigue con su vida, cree que su otra cobertura es suficiente. Y tiempo después descubre que ese retraso sí tuvo costo. No un costo emocional abstracto, un costo real, un costo mensual. Un costo que puede quedarse ahí, pegado a su presupuesto, recordándole todos los meses que una mala explicación salió cara. Y aquí hay algo que quiero que visualice. Imagine que usted toma una decisión mal informada a los 65. En ese momento no pasa nada dramático, no hay una alarma, no llega nadie a tocarle la puerta, usted sigue tranquilo. Pero meses después, o incluso más tarde, aparece una prima más alta. Y esa prima no es alta porque su salud cambió, ni porque pidió algo extraordinario. Es alta porque el sistema considera que usted debió entrar antes y no lo hizo correctamente. Esa sensación de descubrir el error tarde es una de las más frustrantes que existen en este proceso. Lo más injusto es que muchas personas sí hicieron un esfuerzo por cuidarse, sí mantuvieron algún tipo de cobertura, sí preguntaron algo, sí escucharon consejos, pero escucharon una media verdad. Y una media verdad en Medicare puede ser más peligrosa que no saber nada, porque le da falsa confianza. Quiero que se quede con esta idea. No basta con oír la palabra cobertura. Usted tiene que entender qué cobertura tiene, de dónde viene y si esa cobertura realmente le permite retrasar la parte B sin riesgo. Ahí está la diferencia entre una espera válida y una espera costosa. Ahí se separa el que se protege del que, sin saberlo, empieza a formar una penalidad. Y esto es especialmente delicado para muchos hispanos en Estados Unidos. No porque falte inteligencia, falta claridad, falta una explicación en español, con calma y sin saltarse las piezas importantes. Mucha gente recibe frases rápidas, mezcla términos, se queda con la idea general y sigue adelante. Pero Medicare castiga la confusión mal resuelta. Por eso, aquí la vergüenza de preguntar es carísima. Si algo no se entiende, hay que volver a preguntarlo. Ahora viene el punto que cambia toda la historia para muchísimas personas: seguir trabajando después de los 65. Aquí es donde el panorama puede verse parecido por fuera y ser muy distinto por dentro. Porque seguir trabajando sí puede cambiar la decisión, pero no de cualquier forma ni automáticamente. Muchas personas dicen, yo todavía trabajo, así que puedo esperar. Y esa frase por sí sola es incompleta. También hay quienes dicen, mi cónyuge sigue trabajando y yo estoy en su plan, así que todavía no me toca pensar en Medicare. Otra vez, esa frase puede ser cierta o puede ser peligrosa, dependiendo del caso. La clave no está solo en trabajar. La clave está en qué tipo de cobertura existe y cómo coordina con Medicare. Aquí entra una señal importante, una de esas pruebas que le ayudan a detectar si alguien le está explicando esto demasiado por encima. Si la persona solo le pregunta si usted tiene trabajo, pero no le pregunta de dónde sale el seguro, cómo funciona y si se trata de empleo actual. Esa explicación está incompleta, y una explicación incompleta produce decisiones incompletas. Piense en dos escenas. En la primera, una persona cumple 65. Sigue trabajando en una empresa con una cobertura que coordina correctamente con Medicare y puede esperar sin castigo. En la segunda, otra persona dice exactamente la misma frase. Yo sigo cubierto por el trabajo, pero en realidad su situación no le permite esperar de la misma manera. Las dos frases suenan iguales. Las consecuencias pueden ser muy distintas. Y aquí aparece otro detalle que poca gente explica con suficiente claridad. No todo depende de que exista un empleo. También importa cómo funciona ese empleador dentro de las reglas del sistema. Ese detalle parece técnico, pero puede cambiar quién paga primero, cómo se coordina la cobertura y si Medicare ya debía entrar o no. Es decir, un detalle que parece pequeño puede definir si usted está protegido o expuesto. Por eso, quiero insistir en algo que parece obvio, pero casi nadie vive así. No convierta un dato en una conclusión automática. Que usted o su cónyuge sigan trabajando es un dato, no es la respuesta final.
La respuesta final sale de revisar cómo encaja esa cobertura con Medicare. Nada más. Y aquí quiero hablarle también del lado emocional, porque mucha gente pospone este tema no solo por falta de información, sino por lo que simboliza. Para algunos, revisar Medicare se siente como admitir que entraron en otra etapa, como si mirar esto fuera aceptar algo que no quieren mirar todavía. Entonces lo empujan un poco más hacia adelante. Otros hacen lo contrario. Quieren quitárselo de encima lo más rápido posible para no pensar más en el asunto. Pero ni la negación ni la prisa son buenas consejeras. Lo sano es revisar, ni correr ni esconderse, revisar. Y cuando uno revisa bien, llega a una conclusión poderosa. Medicare no se decide por edad, se decide por contexto. Ese cambio mental vale oro. Ahora entramos en una de las trampas más comunes de todas, las coberturas que dan falsa seguridad. Este punto es durísimo, porque aquí la gente no se equivoca por descuido. Se equivoca porque lo que tiene en las manos sí parece una protección razonable. La palabra más famosa en esta zona es cobra. Muchas personas salen de un empleo, les ofrecen cobra, aceptan y respiran tranquilas. Tengo seguro, piensan. Entonces lo de Medicare puede esperar. Y ahí empieza el problema. Porque tener continuidad no significa tener la protección correcta frente al calendario de Medicare. Esa diferencia es brutal. Cobra puede sonar como una extensión lógica del seguro anterior. Puede parecer una continuación natural. Puede dar acceso a atención y crear una sensación real de estabilidad. Pero una cosa es que usted tenga un seguro funcionando, y otra muy distinta es que ese seguro le permita retrasar la parte B sin consecuencias. Son dos preguntas diferentes, y mucha gente las mezcla. Lo mismo pasa con ciertas coberturas de retirado o con modalidades que, en la práctica, le hacen sentir a la persona que todavía está cubierta y que por lo tanto no hay apuro. Pero una sensación de cobertura no siempre equivale a una cobertura que coordina correctamente con Medicare para protegerlo del retraso. Ahí está la trampa. Visualice esta escena. Usted deja de trabajar cerca de los 65. Le ofrecen continuar con una cobertura. Usted dice, perfecto, tema resuelto. Sigue adelante, sigue pagando, sigue atendiéndose y cree que hizo lo responsable. Pasa el tiempo. Luego intenta entrar a Medicare y descubre que esa continuidad no lo protegía como usted imaginaba. El golpe emocional ahí es fuerte, porque usted no siente que actuó mal, siente que sí se cuidó. Y aún así, el sistema le responde como si hubiera esperado donde no debía. Por eso hay una palabra que quiero regalarle hoy: coordinación. No confunda continuidad con coordinación. Puede que algo continúe. Eso no significa que coordine con Medicare del modo que usted necesita para esperar sin castigo. Es un matiz, sí, pero es un matiz que cuesta dinero cuando se ignora. Y aquí va una decisión A o B para que usted mismo se ubique. Si hoy está cerca de los 65, pregúntese honestamente qué le está guiando más. Opción A: estoy revisando mi caso pieza por pieza. Opción B: estoy asumiendo que mi otra cobertura ya resuelve todo. Si usted está más cerca de la opción B, ahí mismo ya encontró el punto que debe corregir antes de seguir. Ahora llegamos a uno de esos detalles silenciosos que casi nunca salen en conversaciones rápidas, pero que pueden cambiar bastante la película. La HSA. Mucha gente usa esta herramienta, la valora por sus ventajas y la incorpora a su estrategia financiera con disciplina. El problema es que no siempre le explican cómo se cruza esa cuenta con el momento exacto en que entra a Medicare. Y aquí está lo delicado. La persona sigue trabajando, sigue aportando, sigue organizando su dinero y cree que podrá inscribirse cuando le convenga, sin mirar demasiado el calendario. Pero cuando Medicare entra en escena, la relación con esa HSA puede cambiar. Y si ese cambio no se anticipó, llegan ajustes, correcciones y frustraciones que se pudieron evitar. Este es uno de los mejores ejemplos de por qué Medicare no es solo un tema médico. También toca decisiones de ahorro, de impuestos y de planificación. Por eso, cuando alguien le explica Medicare como si solo fuera una tarjeta para ir al doctor, le está mostrando apenas una esquina del mapa. El mapa completo es más amplio. Imagine a una persona ordenada, responsable, que hizo bien muchas cosas. Trabajó, ahorró, usó herramientas financieras útiles, se preparó para el futuro. Llega a los 65 y cree que esta inscripción será solo un trámite más. Luego, descubre que había un cruce con la HCA que debía haberse revisado antes. La frustración no viene solo del ajuste técnico. Viene de sentir, yo hice las cosas con disciplina, pero nadie me explicó esta parte. Ese sentimiento aparece mucho en este mundo. No siempre falta responsabilidad, falta una explicación completa. Y por eso aquí vale tanto una revisión buena antes de moverse. Ahora bien, supongamos que usted sí entra a Medicare a tiempo,
¿Eso significa que ya está a salvo de errores? No necesariamente, porque después de la fecha aparece otra gran decisión. ¿Cómo va a recibir su cobertura? Y aquí es donde muchísimas personas se inscriben bien, pero eligen mal. Este es otro punto decisivo. Hay gente que cree que la parte difícil era solo inscribirse, como si después todo fuera más o menos igual. No. Después viene una elección que puede definir su experiencia real durante años. La diferencia entre sentirse cómodo con su cobertura o pelear con ella. La diferencia entre tener acceso a lo que usa o descubrir límites cuando ya necesita atención. Aquí, en términos generales, aparecen dos grandes caminos que mucha gente oye nombrar, pero no siempre entiende en serio. Uno está más ligado al Medicare original y el otro a planes administrados por empresas privadas dentro del marco de Medicare. El problema no es que existan opciones. El problema es cuando se elige una opción por brillo, por publicidad o por una promesa aislada, sin compararla con la vida real de la persona. Porque el plan que suena más atractivo en una conversación de 5 minutos no siempre es el que mejor encaja con usted. Y esto se vuelve evidente cuando la gente descubre, demasiado tarde, que el costo visible no era toda la historia, que ciertos médicos no entraban como esperaba, que algunas autorizaciones complican la experiencia o que el tema de los medicamentos no estaba tan resuelto como parecía. Por eso, aquí quiero darle un checklist integrado, no para memorizar nombres, sino para pensar mejor. Antes de elegir una cobertura, hay 5 cosas que usted debería mirar como si estuviera armando una sola imagen. Primero, sus médicos principales. Segundo, sus especialistas. Tercero, sus medicamentos. Cuarto, sus costos reales más allá de la prima visible. Y quinto, el nivel de libertad o de estructura con el que usted se siente cómodo. Si esas 5 piezas no se revisan juntas, la decisión sale coja. Mucha gente decide por emoción. Ve un beneficio extra, oye una promesa, siente alivio y cierra rápido. Pero alivio no es lo mismo que conveniencia. Lo conveniente es lo que conversa con su vida real. Si usted ama a sus médicos y no quiere sorpresas con eso, esa pieza pesa. Si toma medicamentos de manera constante, esa pieza pesa. Si valora más flexibilidad, pesa. Si prefiere cierta previsibilidad visible en costos, pesa. Nada de esto se puede resolver bien con una mirada superficial. Y aquí viene otro microgiro importante. La cobertura que usted elige no solo afecta cómo lo atienden hoy, también moldea cómo va a sentirse dentro de un año, dentro de 2, dentro de 5. Cuando su uso del sistema quizás sea más frecuente y las diferencias entre un modelo y otro se sientan con más fuerza. Por eso, esta no es una decisión para mirar solo el presente. También hay que mirar el tipo de experiencia que usted quiere sostener en el tiempo. Quiero detenerme en un punto que para muchos adultos mayores es central, y sin embargo, todavía se trata como si fuera un detalle pequeño. Los medicamentos. Para mucha gente, los medicamentos no son algo eventual. Son parte de la rutina, del presupuesto y de la estabilidad. Son una línea directa entre la cobertura y la tranquilidad. Ignorar eso al escoger un plan es como revisar un carro sin mirar los frenos. Aquí suelen aparecer 2 errores. El primero es creer que todos los planes van a cubrir más o menos lo mismo. El segundo es mirar la cobertura de medicamentos de forma rápida, sin aterrizarla en lo que usted realmente toma y en lo que probablemente seguirá tomando. Y ese descuido se paga después, cuando la receta que parecía estar cubierta sale más cara, cuando ciertas condiciones cambian la experiencia o cuando el plan elegido no acompaña bien la parte de la salud que usted más utiliza. Piense en lo que eso significa para un hogar hispano en Estados Unidos. Muchas veces no solo se administra el dinero propio, también se ayuda a hijos, se piensa en nietos, se cuidan varios gastos al mismo tiempo y se intenta mantener estabilidad sin sobresaltos. En ese contexto, una mala elección de cobertura para medicamentos no se siente como un tecnicismo, se siente en la mesa de la casa. Por eso, una de las preguntas más importantes antes de inscribirse es esta: ¿qué uso real voy a hacer de esta cobertura? No qué promete el folleto, no qué le sirvió al vecino, no qué suena bonito. ¿Qué uso real voy a hacer yo? Esa pregunta lo devuelve al centro. Lo saca del marketing y lo devuelve a su vida. Y aquí quiero hablar del corazón del tema para muchos hispanos. Este asunto golpea fuerte no solo por sus reglas, sino por cómo se comunica. Mucha gente llega a esta etapa después de años de trabajo duro, de sostener familia, de pagar impuestos, de resolver miles de cosas. Y cuando por fin toca entender Medicare, se encuentra con un sistema que muchas veces no le habla claro. No le habla en su idioma o no le habla a su ritmo. Eso agota. Y cuando una persona está cansada o abrumada, es más probable que se agarre de la primera voz que suena segura. El problema es que una voz segura no siempre da una explicación completa. A veces da una respuesta rápida. Y responder rápido no es lo mismo que orientar bien.
Además, hay un peso emocional que no se ve. Muchas personas mayores no quieren parecer confundidas, no quieren hacer demasiadas preguntas, no quieren molestar. Entonces dicen, luego lo entiendo, luego lo reviso, seguro así está bien. Pero en Medicare, ese luego puede convertirse en una penalidad, una mala cobertura o una sorpresa que se descubrió tarde. Por eso, quiero decirlo con claridad. No tiene nada de malo pedir una explicación clara. No tiene nada de malo decir no entendí. No tiene nada de malo volver a preguntar. Aquí la pregunta repetida vale más que la confianza fingida, mucho más, porque lo irresponsable no es preguntar. Lo irresponsable sería asumir sin entender. Y si usted alguna vez se ha sentido perdido con estos temas, sepa algo. No está solo y no está fallando. El sistema puede ser confuso. La diferencia está en no dejar que esa confusión decida por usted. Llegados a este punto, quiero ayudarle a bajar todo esto a tierra, porque la claridad no sirve de mucho si no se convierte en preguntas concretas. Antes de inscribirse, usted debería detenerse y revisar su caso como quien mira una casa antes de comprarla, no como quien firma algo en 5 minutos. Empiece por lo básico. ¿Sigue trabajando usted o su cónyuge? Y si la respuesta es sí, esa cobertura viene del empleo actual, esa distinción importa. Luego, mire su situación con honestidad. ¿Tiene una continuidad de cobertura que le hace sentir protegido, pero no sabe si de verdad lo protege frente a Medicare? Ahí hay una alerta. Después pregúntese si hay algo más en juego. ¿Tiene una HSA? ¿Quiere mantener ciertos médicos sí o sí? ¿Toma medicamentos de forma regular? ¿Sus ingresos pueden mover algunos costos? ¿Está eligiendo por calma real o por ganas de terminar rápido? Cada una de esas preguntas le quita poder al error. Y aquí viene una verdad muy útil. A veces una buena decisión no nace de saberlo todo. Nace de saber qué cosas no debe asumir. Esa sola postura ya protege muchísimo, porque quien reconoce que debe revisar mejor está más cerca de proteger su retiro que quien cree que ya entendió con una explicación a medias. Quiero repetir la idea central de este video, porque esta es la frase que separa a quien entra bien de quien entra por inercia. La meta no es inscribirse, la meta es inscribirse bien. Inscribirse bien significa entrar con calendario claro, con contexto claro y con prioridades claras. Significa saber si debía esperar o no y por qué. Significa saber qué cobertura sí cuenta y cuál solo parece contar. Significa elegir una estructura que converse con sus médicos, con sus medicamentos, con su forma de atenderse y con la tranquilidad que usted quiere en esta etapa. Inscribirse bien también significa entender que Medicare no vive aislado. Vive conectado con su trabajo, con el de su cónyuge, con su seguro actual, con su HSA, con sus ingresos y con todo lo que usted necesita para vivir esta etapa con menos incertidumbre. Cuando uno ve esa red completa, deja de decidir por impulso y empieza a decidir con madurez. Y eso importa mucho, porque una mala decisión en Medicare no duele solo en números, duele en llamadas eternas, en trámites que cansan, en recetas que no salen como esperaba, en el médico que ya no entra, en la sensación de ojalá alguien me lo hubiera explicado antes. Todo eso se puede reducir muchísimo cuando se entra con método. Así que, si usted me pregunta cuál es la solución real para no cometer errores, aquí está. No asuma que 65 significa lo mismo para todos. No retrase la parte B solo porque alguien se lo dijo. No confunda cualquier cobertura con la cobertura correcta. No convierta el hecho de seguir trabajando en una conclusión automática. No dé por hecho que sobra lo resuelve todo. No ignore el cruce con una HSA. No elija un plan por brillo. No se conforme con entender a medias. Y sobre todo, no entregue una decisión tan importante a la prisa. La claridad protege más que la velocidad. Siempre. Piense en un caso que resume todo. Una persona hispana en Estados Unidos ha trabajado duro durante años. Está cerca de los 65. Tal vez sigue activa o su cónyuge sigue trabajando. Tiene una cobertura que, por nombre, suena suficiente. Quizá ha sido disciplinada con su HSA. Toma varios medicamentos comunes para su edad. Escucha 3 consejos distintos en una semana. Uno le dice que se inscriba ya o le van a cobrar más. Otro le dice que espere, que mientras tenga otro seguro no pasa nada. Otro le enseña un plan con beneficios llamativos y le dice que ese es el mejor. Si esa persona decide con cualquiera de esas frases sueltas, puede equivocarse, aunque tenga toda la buena intención del mundo. Pero si se sienta, revisa si esa cobertura viene del empleo actual, si de verdad le permite esperar, si su HCA requiere cuidado, si sus medicamentos entran bien y si sus médicos importan dentro del plan que piensa escoger, entonces ya no está a merced del ruido. Ya está decidiendo con criterio. Y aquí sí le voy a responder las 2 preguntas del inicio. No, cumplir 65 no significa automáticamente que usted deba inscribirse de la misma manera que todo el mundo.
Y sí, el detalle silencioso que puede hacerle pagar más durante años es asumir que cualquier cobertura, cualquier consejo o cualquier continuidad lo protege, sin verificar si en su caso realmente aplica. Esa es la diferencia entre entrar por costumbre y entrar con estrategia. Si usted llegó hasta aquí, ya entendió algo que mucha gente descubre demasiado tarde. Medicare no es una casilla, es una decisión conectada con su vida real. Ya vio por qué retrasar mal puede costar caro. Ya vio por qué seguir trabajando puede cambiar el escenario, pero no automáticamente. Ya vio por qué Cobra y otras coberturas pueden dar falsa seguridad. Ya vio por qué la HSA no es un detalle pequeño. Ya vio por qué elegir una cobertura sin revisar médicos, medicamentos y costos reales puede hacer que un plan se vea bien por fuera y no le sirva bien por dentro. Y sobre todo, ya vio la gran verdad detrás de todo esto. No necesita moverse más rápido, necesita moverse más claro. Si usted está cerca de los 65 o si un familiar suyo se acerca a esa etapa, no se quede con una explicación a medias. Revise, pregunte, compare, aterrice la decisión en su caso, porque un error de inscripción no siempre se corrige fácil, pero una revisión cuidadosa antes de actuar sí puede evitar muchos problemas. La meta no es llenarlo de miedo, la meta es llenarlo de claridad, porque cuando usted entiende mejor, decide mejor. Y cuando decide mejor, protege mejor su dinero, su cobertura y su tranquilidad.